y si esos límites tal vez debemos plantearnos que deban ser modificados, es decir, si conviene propugnar que haya más libertad, porque ya anticipo que en nuestro sistema jurídico, o al menos en el territorio en el que vivimos, tenemos poca libertad al tiempo de testar. Bien, la idea que yo voy a seguir es la siguiente. En primer término, voy a hacer esta intervención en tres partes. No hay ningún inconveniente con que, en cualquier momento, si a alguien le parece oportuno, pues que se me interrumpa, ¿no? Así, además, aprovecho para beber agua o darme una vuelta. Digo, lo voy a hacer en tres partes, ¿no? Tres partes de mi exposición. En la primera, más o menos, trataré de exponer cuáles son los ingredientes del problema de la sucesión por causa de muerte. ¿Cuáles son los ingredientes? Muchos de los cuales no son ingredientes puramente jurídicos, sino que son ingredientes de otra clase que hay que tener presente. En segundo lugar, una vez visto, podríamos decir, cuántas cosas tenemos en la mesa, nos vamos a referir a una de ellas en exclusiva, que es a la libertad de cualquiera de nosotros de decidir sobre su patrimonio en contemplación a nuestra propia muerte, a través del testamento, planteándonos qué límites soporta esa libertad. De manera que hablaré en esa segunda parte de la libertad y sus límites, y en particular, y como no podía ser menos, al menos en el territorio en el que estamos, luego veremos que esto no es igual en toda España. España es muy diversa en muchas cosas, también en esto, las legítimas. Por último, en tercer lugar, trataré de ofrecer mecanismos, medios o remedios para que nos aseguran un cierto espacio de libertad, y repito, un cierto espacio de libertad, a la hora de decidir sobre nuestro patrimonio, más allá de la muerte, y plantearé algunas críticas, posiblemente un tanto descarnadas, sobre las legítimas, haciéndome la pregunta sobre si conviene o no conservar las legítimas o es razonable propugnar más libertad. Ya anticipo que yo creo que, como un cartel que vi cuando era pequeño, bueno, más pequeño, porque pequeño sigo siendo, que decía no más normas. Es decir, yo creo que hay que darle a cada cual la libertad para decidir, porque la libertad para decidir finalmente puede ser la libertad para equivocarse, pero solo soy verdaderamente libre si soy dueño de mis errores, porque ser dueño de mis aciertos, pues francamente me parece ser poco libre. Yo prefiero ser dueño de mis errores, ¿no? Más libertad posiblemente no es la conclusión que ya anticipo que al menos yo, y no solo yo, sino otros muchos, propugnan. Empecemos por el principio. Claro, el principio planea sobre este tema el asunto de la muerte, ¿no? Que a todos pues se nos encoge un poco el corazón con este asunto. Con lo cual, para evitar, y ya no hablaré más de la muerte como hecho, inevitable, ineludible, del que no podemos escapar, ¿no? De esa gran señora, pues tal vez creo que conviene recordar algo que dijo Quevedo en un pequeño libro que se titulaba Sueño de la muerte, que escribió en el año 1622, que en realidad, si lo buscan en Internet, está toda la obra de Quevedo se puede consultar libremente en su texto original o en otros, que en realidad se llama Visita de los Chistes. Decía Quevedo lo siguiente, decía: muchas son las muertes. La muerte de amores, la muerte de frío, la muerte de hambre, la muerte de miedo y la muerte de risa. Pues todo es lo que voy a decir más de la muerte, no voy a decir nada más. También anticipo otra cosa. Como dijera un profesor aragonés, el profesor José Luis Lacruz, un gran jurista, ya fallecido hace muchos años, y mi experiencia me lo corrobora, y posiblemente todos los que estamos aquí también tenemos experiencias parecidas, porque todos, no conviene olvidarlo, si algo somos es hijos, ¿no? Podemos ser padres o no,
ser esposos o exesposos, pero lo que sí que somos en cualquier caso es hijos. Digo que no conozco a ningún heredero que no defienda la legitimidad de su derecho, y no conozco a ningún heredero que no tache de excesivos los tributos que paga por enriquecerse. De manera que conviene que hagamos un poco de realismo sobre este asunto, ¿no?, y que nos desprendamos, ¿no?, de ideas preconcebidas. Por último, antes de que abordemos esos ingredientes, como dije al principio, el derecho no es un artefacto. El derecho finalmente no es más que un sistema en el que decisiones que adoptamos de naturaleza política, económica, social, lo traducimos en normas que ordenan o que imponen ciertas conductas. Es decir, no es que el derecho sea algo que aparece en un código o en una ley, sino que es el resultado histórico de decisiones de todo signo, que tienen, por supuesto, y en este caso más, en todo lo que se refiere tanto al hecho de la muerte como al hecho de la familia, y que tienen un sesgo cultural inevitable, que traducen esos sesgos, esas decisiones. Decisiones de naturaleza política, de naturaleza económica, de preferencias culturales, que el derecho no hace más que traducir a unas formas predeterminadas, bajo un lenguaje técnico y una organización precisa, judicial y administrativa, para que todos podamos saber cuáles son las reglas del juego, en definitiva, ¿no? Pero los juristas no inventamos el juego, sino que el juego es el que es, ¿no? Bien, vistas estas tres consideraciones, como digo, veamos cuáles son los ingredientes. ¿Qué ingredientes hay en la sucesión por causa de muerte? Claro, cuando hablamos de sucesión hablamos de suceder, de ocupar el lugar de otro. Hay algo que es inevitable y hay algo que hay que tener presente. Todos, unos más, otros menos, unos con mayor fortuna y otros con menor fortuna, somos titulares de derechos y también de obligaciones. Somos acreedores y deudores, somos dueños, somos usufructuarios, somos deudores hipotecarios, somos comuneros, somos muchas cosas y somos, como digo, titulares de derechos y obligaciones. La mayor parte de los derechos y de las obligaciones, como es lógico, y ahora diré por qué, no pueden extinguirse con ocasión de la muerte. La muerte de una persona no condena a la ruptura ni a la extinción a tales derechos y tales obligaciones. Porque imaginemos que nos dedicamos a prestar dinero. ¿A quién se dedica a esto, Imaginemos que nos dedicamos a prestar dinero. ¿Quién le prestaría dinero a alguien sabiendo que cuando muere su deuda se extingue? ¿Qué sucedería si el derecho de propiedad que ostentamos sobre una vivienda o sobre una finca, nuestro derecho se extinguiera con ocasión de la muerte? Nos podemos imaginar la carrera feroz de todos nuestros vecinos intentando llegar los primeros a ocupar la casa, ¿no? De manera que parece inevitable que el hecho de la muerte no pueda producir la extinción de tales relaciones jurídicas, sean de crédito o de deuda. Porque esto hay que anticiparlo. En lo que sucede, el que suceda, el heredero o el legatario, como se llame en cada caso, sucede, el heredero en particular, tanto en lo bueno como en lo malo, salvo que acepte a beneficio de inventario, de lo que hablaré más adelante. Primera cuestión, entonces, las relaciones jurídicas, los derechos y las obligaciones no se extinguen por la muerte. Luego hay que ordenar quién va a ocupar el lugar de quien ya no está, quién sucede, quién se coloca en su posición con las mismas condiciones y circunstancias respecto al derecho o a la obligación en cuestión. Quién debe ya o quién debe ahora o quién es el dueño ahora de tales bienes. La segunda de las cuestiones o de los segundos de los ingredientes que tenemos que plantearnos en la sucesión por causa de muerte
es qué decisiones hemos adoptado en un momento histórico determinado respecto a este asunto. El lugar en el que en nuestro sistema político están las decisiones más importantes no es otro que la Constitución. Es decir, la Constitución es el lugar en el que hemos decidido, parece ser que no con mucha fortuna, o algunos lo piensan así, hemos tomado las decisiones más importantes. Hay algunos preceptos que se refieren explícitamente a la sucesión mortis causa o a la sucesión por causa de muerte y otros que indirectamente también se refieren a ello. Decisiones que hemos tomado. Pues hemos tomado una decisión que no es una decisión menor. Hemos dicho que prevalece la libertad, España es un Estado social y democrático de derecho y uno de sus valores es la libertad, el primero. Hemos decidido también que la propiedad de las cosas, de cualquier riqueza, en principio le corresponde a los particulares, es decir, no está socializada la riqueza, no es de todos y para todos, sino que cada cual tiene la suya. Hemos decidido, por tanto, que hay propiedad privada, artículo 33, había prometido que no iba a decir un artículo, ya he dicho uno, miento más que hablo, y artículo también 38, el que se refiere a la libertad de empresa. Yo puedo decidir sobre lo mío, puedo apropiarme de la riqueza, puedo aumentar mi riqueza y ser el titular exclusivo y excluyente, que en eso consiste ser propietario. El que es propietario es más propietario porque puede excluir a los demás del disfrute de lo suyo que por disfrutarlo. Es más, hay quien solo disfruta excluyendo a los demás del disfrute, ¿verdad? Bien, pero esa es una manifestación clara, no del hecho de ser propietario. Hemos decidido que hay propiedad privada y hemos decidido que hay libertad de empresa y hemos decidido que hay libertad. Como manifestación del derecho a la propiedad privada, la propia Constitución reconoce también el derecho a la herencia. Es decir, reconoce que cualquiera de nosotros tiene no solo facultades para decidir sobre lo suyo mientras viva, sino que también debe poder ordenar qué se hará con lo suyo una vez muera. En definitiva, hay una, y perdón por la palabra, constitucionalización del fenómeno sucesorio. El fenómeno sucesorio se admite por la Constitución y se protege singularmente en un precepto como ese, que en razón del sitio en el que está, tiene una protección singular que ahora no viene al caso contar. Ese precepto y esa constitucionalización no solo dice que hay derecho a la propiedad privada y a la herencia, sino que dice algo que también tiene que ver con otra decisión fundamental que hemos adoptado en la Constitución, que es decir que España es un Estado social y que hay otro valor y hay otros valores que inspiran todo el sistema, que son la igualdad y la justicia. Podríamos decir que hay un color social en la Constitución. ¿Esto qué significa o esto cómo se traduce? Esto se traduce en que, como dice el precepto de Marras, la propiedad privada y la herencia están sometidas también a la función social. ¿Y eso qué significa, eso de la función social, qué significa? Que lo de cada uno es de cada uno y merece ser respetado, y la propiedad de cada cual tiene que ser respetada y asegurada tanto por el sistema normativo, como por el judicial, como por los poderes públicos, sean cuales fueren. Pero también quiere decir que la propiedad de cada uno debe servir a los demás. Ese servir a los demás, esa presencia de los intereses públicos, no de los poderes públicos, sino los intereses de todos, de nosotros también, claro, los intereses generales, se traduce en que todos nuestros derechos están sometidos a la función social. Tienen que, de un modo u otro, de modo directo o indirecto, dar satisfacción también a los intereses generales. ¿En qué se traduce esto en el derecho sucesorio español? Esto se traduce en que la hacienda pública también hereda.
Es más, en ocasiones es la que más hereda. Sí, sí, sí. Ya recuerdo yo que todo el mundo dice que no hay quien no diga que todos los tributos que paga son muchos. A mí no me importaría pagar 300 millones de euros de impuesto de sucesiones. Los intereses, por tanto, colectivos, como digo, los intereses generales, referidos a la riqueza en general, que se traducen entre nosotros en la existencia de normas tributarias. Dicho sea de paso, aunque volveré sobre ello, las normas tributarias no son iguales en todas las partes del territorio. Depende del sitio en el que estemos y además hay decisiones más o menos volubles de la política autonómica en la que ahora sí, ahora no, ahora sí y ahora no. Y depende de cuándo muera el individuo, el causante, ¿no? Lo llaman el causante estos juristas, el decuius, del que deriva todo el fenómeno sucesorio, pues puede que haya un gravamen o haya otro, puede que haya unas exenciones, puede que haya otras, puede que ahora en este año 2017 no es lo mismo haber muerto en junio que haber muerto en agosto, ¿no? Para los sucesores. Bien, las decisiones constitucionales, como he dicho, fundamentales son, parece, esas dos, pero también hay otra decisión constitucional que aparece más o menos desperdigada en el texto, pero que es relevante en materia de sucesiones, que es la familia. Parece que hay cierto vínculo, desde luego no podemos desvincular, históricamente al menos, el fenómeno sucesorio con las relaciones familiares. Es más, en muchas ocasiones, en la historia de nuestras relaciones sociales y económicas, muchas veces las relaciones afectivas con los hijos eran inexistentes, a lo mejor los padres ni siquiera eran los padres de sus hijos, pero la clave era que fueran los herederos y que mantuvieran incólume y para siempre en el tronco familiar una determinada porción de la riqueza. Bien, digo, la Constitución reconoce la protección de la familia, reconoce la protección de la familia, pero no nos dice cuál. ¿Qué familia? Y esto es una cuestión no menor, porque la realidad social de nuestro tiempo nada tiene que ver, o yo creo que nada tiene que ver, y seguro que esto es compartido por la mayoría de ustedes, o si no por todos, nada tiene que ver con la realidad social familiar de hace un siglo. La familia de hace un siglo era una familia extensa, en la que el cónyuge pues ocupaba una posición secundaria, fundamentalmente si era la esposa, y en la que había una discriminación radical entre los hijos según cuál fuera su origen, hasta tal punto que había hijos que se llamaban ilegítimos, lo que no deja de ser paradójico, ¿verdad? Como dijo el Vaticano II, ya hace bastante tiempo, qué pena que el Vaticano II haya quedado en aquel lugar bastante escondido, los pecados de los padres no deben ser pagados por los hijos, ¿no? Bien, digo que se distinguían entre hijos legítimos y ilegítimos, legitimados, incestuosos, mánceres, los hijos de las monjas y los frailes, al parecer también tenían, o tienen. Y se hablaba de una familia amplia, una familia extensa, hasta el cuarto grado, es decir, lo que llamaríamos los primos, ¿no? Se formaba una familia en la que había tíos, primos, hermanos, abuelos, nietos, cónyuge y luego la familia por afinidad, pues los yernos, las nueras, que no son tan gratos a todos como nosotros les somos gratos a ellos, y los cuñados y las cuñadas. Familia más o menos extensa. Ahora realmente la familia ha sufrido modificaciones de toda índole, algunas modificaciones, algunas formas de entender las relaciones familiares derivan de
que se ha modificado bastante la concepción del matrimonio y de las relaciones afectivas entre personas, ¿no? Ahora ya no podemos decir hombre y mujer, porque ahora puede ser 2 hombres, 2 mujeres. Digo, ahora hay familias reconstituidas, ¿no? Lo que se llaman las familias reconstituidas, es decir, hombres divorciados, vueltos a casar, que tienen hijos de la primera, de la segunda, hijos comunes, hijastros, con lo que a lo mejor guardan relaciones de afecto mucho mayores que con los primos o que con los nietos. Hay familias reconstituidas, hay relaciones afectivas análogas a las matrimoniales sin que haya vínculo matrimonial. En España, más de una cuarta parte de las personas que viven juntas no están casadas. Luego no es un porcentaje despreciable, es una realidad social que está ahí. Hay una familia, por tanto, que no aparece delimitada, no sabemos cuál. Esto volveré sobre ello cuando hablemos de las legítimas, ¿no? Hasta qué punto no hay que comprender de otro modo el sistema familiar. Bien, primer ingrediente que hemos visto, por tanto, deben continuar las relaciones jurídicas, eso es inevitable, hay que establecer alguna regla, quién ocupa el lugar de el que ha desaparecido. Tenemos algunas decisiones de índole constitucional sobre este asunto, parece que hay cierta libertad para decidir sobre el futuro, sobre qué sucederá con nuestros bienes en contemplación a nuestra muerte, y que hay límites de tipo social, por un lado, de intereses comunes o generales por un lado, y de protagonismo familiar por otro, sin que la Constitución se pronuncie, como no podía ser menos, la Constitución no puede pronunciarse sobre esto, cuál debe ser el concreto contenido que debamos darle a la función social o a la protección de la familia. En cada caso y en cada momento, las mayorías parlamentarias, la propia dinámica social decidirá una cosa u otra. Tercer ingrediente en este asunto de la sucesión por causa de muerte. Un ingrediente que no es singular de España, pero que es bastante español, y es su importantísima diversidad territorial en materia sucesoria. Pero la diversidad territorial, la diversidad territorial no es una cuestión de ayer, ni siquiera del siglo pasado. Es una cuestión que, por no andar abundando en datos, es casi, podríamos decir, de siempre. O dicho de otro modo, en Galicia, en ciertas partes del País Vasco, cada y cuales, en Navarra, en Aragón, en Cataluña y en las Islas Baleares, y no en todas las islas igual, se sucede de otra manera. Normalmente hay un régimen mucho más liberal que el régimen del resto del territorio, que podríamos llamar del derecho de Castilla, ¿no? Que es como históricamente se ha dicho, ¿no? El resto de los territorios formarían parte del derecho de Castilla. Derecho de Castilla que es mucho más restrictivo, tiene legítimas amplias, tiene restricciones importantes a la libertad de testar, cosa que no sucede singularmente, podríamos decir, de mayor a menor libertad, diríamos Navarra, el sistema más libre de todos. Navarra es el territorio más singular con diferencia, mucho más que Cataluña, tanto desde el punto de vista legislativo como tributario. Después Cataluña, Aragón, País Vasco, Islas Baleares y Galicia. Esos territorios son diversos, porque cualquiera de nosotros, cada uno de nosotros, ostentamos, además de nuestra condición de español, que es inevitable, ostentamos también, además de esa nacionalidad, ostentamos lo que se llama una vecindad civil, es decir, cada uno, en razón de nuestro nacimiento o en razón de nuestra permanencia en un territorio, adquirimos una vecindad civil. Vecindad civil que nos acompaña allá donde esté. A lo mejor aquí puede que haya alguien que tenga vecindad civil gallega, navarra, catalana, aragonesa o balear. Y lleva consigo, el que es de esos territorios, lleva consigo allá donde esté su derecho. Dicho de otra manera,
Si en Salamanca muere un catalán, muere bajo el derecho civil catalán. Si en Navarra muere un gallego, muere bajo el derecho civil gallego. Son sistemas, son derechos muy diversos entre sí, muy diversos. Y como digo, son diversos desde hace mucho tiempo. Uno de los obstáculos por las que en España se codificó tarde, en España hemos hecho muchas cosas tarde, también hemos hecho muchas cosas bien, pero también hemos hecho muchas tarde. Se codificó tarde, se llegó tarde a la codificación. Una de las cuestiones era el afán de algunos de destruir las diferencias. Pues eso nos condujo a, en el siglo XIX, pues casi el siglo entero sin llegar a una conclusión. Bien, el sistema entonces, nuestro sistema es un sistema diverso, que tiene mucho que ver además esa diversidad con la diversidad en el régimen económico matrimonial. Aquí en Castilla, la mayor parte de aquellos que estén casados seguramente, de los que me escuchan, espero que me escuchen y no simplemente que me oigan, estarán sometidos al régimen legal de gananciales, a la sociedad de gananciales. Es una sociedad de comunidad, es un régimen de comunidad, es decir, lo que entre los dos, lo que cada uno de nosotros gane en lo sucesivo es de los dos. Ese régimen es un régimen singular de Castilla, porque en estos otros territorios, singularmente los que he citado, no Galicia, pero sí, por ejemplo, Cataluña, el régimen es de separación de bienes. Es decir, los regímenes matrimoniales, que también es antiguo como la misma historia, ¿no?, pues son regímenes de esa clase. ¿Por qué traigo a colación este asunto cuando estamos donde estamos? Traigo a colación este asunto para que nos demos cuenta de que el hecho de establecer ciertas limitaciones a la libertad de testar es una decisión que tiene un fondo cultural y un fondo de decisión político que es de suyo variable. Es decir, el régimen de legítimas de Castilla no es un dogma inquebrantable, no es un punto de partida, es una decisión que, como tal, puede ser variada. Tan es así que en otros territorios tan españoles como este hay decisiones distintas. Digo, y no somos nada singulares en esto, porque, por ejemplo, nada tiene que ver en el Reino Unido ser inglés o ser escocés, nada que ver a estos efectos. Nada que ver tampoco, ¿no? De manera que hay muchos lugares, también en Europa, en el que esto sucede. Bien, el cuarto ingrediente, para entender este asunto del derecho de sucesiones, el cuarto ingrediente, lo que me parece a mí el cuarto ingrediente, es la realidad social. La realidad social en la que nos encontramos, y me explico. No habrá pocos aquí, seguro, que han adquirido mortis causa bienes habiendo rebasado los 60 años. Yo conozco a alguno que ha heredado con 84. Claro, la esperanza de vida que había cuando el Código Civil español se promulga en el año 1889, ya ha llovido, uno era viejo con 40. En el año 30, 1930, el 75% de los españoles eran analfabetos. Hay que tener presente que la realidad, no tanto de la esperanza de vida como cultural, nada tiene que ver con el momento presente. La esperanza de vida en España es la segunda del mundo. 84 años, creo recordar, los varones y 85 las señoras. ¿Por qué será? La esperanza de vida transforma el fenómeno sucesorio. ¿Por qué? Cuando se moría a los 40 años, la sucesión en la riqueza suponía verdaderamente para el que heredaba una ocasión de prosperar. Pero ahora, algunos cuando heredan, ya han cumplido esa tarea. La esperanza de vida modifica sustancialmente el asunto. También las situaciones de necesidad ahora y entonces, y cuando se promulgaban estas normas, cuando se tomaban estas decisiones, han variado sustancialmente. Las relaciones familiares
han cobrado un sentido diferente. Las relaciones familiares ahora son más vínculos afectivos de asistencia y solidaridad y eventual cobertura de necesidades, a diferencia del entramado familiar de finales del siglo XIX, ¿no?, en el que tal cosa no sucedía. Es decir, ahora en la familia, posiblemente lo más relevante, lo que más le importa al padre por el hecho de serlo, o por lo menos a mí en la parte que me toca, ¿no?, es la relación que media con mis hijos, el afecto recíproco que nos tengamos, la ayuda recíproca que nos podamos prestar y el atender recíprocamente a nuestras necesidades. Me da igual, que me da lo mismo todo lo demás. No sé si a lo mejor soy original. Además, mientras que a finales del siglo XIX la familia sí que era un soporte, una cobertura de las necesidades vitales, porque no había sistemas públicos de previsión social, ahora no nos hace falta recurrir a la familia para poder sobrevivir. Al fin de nuestra vida laboral tenemos pensiones públicas que, con menor o mayor cuantía, vienen a poner más o menos remedio a nuestras necesidades vitales, ¿no? Otra cosa es que si sus cuantías, que si, en fin, pero existen, ¿no?, cosas que no existían en aquel momento. Hay sistemas de previsión pública que atienden a las necesidades. Por último, las relaciones, el sistema económico ha variado sustancialmente desde finales del siglo XIX hasta ahora. En aquella época, la riqueza principal que había era una riqueza inmueble, era una riqueza territorial, era tener fincas y más fincas. Y ahora lo verdaderamente valioso, no es que lo hayan dejado de ser las fincas, pero tienen un valor distinto a la realidad empresarial. Ahora, cualquiera de los que eventualmente haya sido empresario en su momento, habrá observado con pavor lo difícil que es proceder a una sucesión ordenada de la empresa familiar. Ahora, por tanto, la realidad es otra, tanto en la riqueza relevante, como en las relaciones familiares, como en nuestra esperanza de vida, como en quién remedia y cómo nuestras necesidades, ¿no?, nuestras necesidades. La realidad social, por tanto, ha cambiado. Bien, vistos estos ingredientes, veamos qué margen, ¿no?, cuáles son las reglas básicas que nos ofrece el derecho de sucesiones en Castilla. Me voy a referir exclusivamente a Castilla. Luego, si alguien quiere preguntar algo de lo que sepa sobre los otros derechos civiles de España, tan españoles como el de Castilla, porque solo se aplican en España, ¿no?, pues lo podemos hacer. Bien, he dicho que una de las decisiones fundamentales que se ha adoptado es que somos titulares de nuestros bienes, también de nuestras deudas, y que podemos decidir qué hacer con ellos más allá de la muerte. El acto a través del cual podemos tomar esta decisión es el testamento. El testamento, que en el derecho de Castilla es un acto único del testador, es un acto unilateral suyo y es un acto de última voluntad. Y como la última voluntad es siempre la última, es per se y siempre revocable. O dicho de otra manera, uno puede otorgar tantos testamentos como tenga bien otorgar. Es barato, por 35 euros hemos testado. Puede testar tantas veces como quiera y puede cambiar su opinión tantas veces como considere. El testamento es acto de última voluntad y por eso esencialmente revocable. A lo que me voy a referir es a disposiciones de naturaleza patrimonial. Se pueden adoptar otra clase de decisiones en un testamento, pero de esas no voy a dar cuenta por ahora. Es un testamento individual y esto significa que está explícitamente prohibido otorgar testamentos conjuntos. En muchas ocasiones,
yo diría que en casi todas las que yo conozco, los cónyuges van a testar juntos y testan sucesivamente. Es más, los números de protocolos notariales son siempre correlativos, el uno y el siguiente. Y tal vez lo que querrían es testar juntos para establecer recíprocas condiciones entre sí, para asegurarse de que el otro haga lo que ha prometido hacer y no cuando uno ya no esté cambie de opinión, porque el testamento es revocable, ¿no? No está permitido el testamento que se llama mancomunado. Curiosamente no está permitido desde el Código Civil, pero curiosamente en Castilla, durante el siglo XIX, el siglo XVIII, el siglo XVII, era un testamento bien extendido en la práctica, se hacía, era bastante común, no solo entre cónyuges, entre hermanos, entre padres e hijos, es decir, ordenar varios patrimonios o establecer condiciones recíprocas con una finalidad más o menos común. Bien, en nuestro caso, el testamento es acto de última voluntad, revocable, personalísimo, individual. Y el contenido típico del testamento es la designación de sucesores, hay distintas denominaciones, según ciertos efectos, que ahora diré, y eventualmente también en el testamento se puede distribuir. Los dos problemas que en la práctica surgen en materia sucesoria son siempre los mismos. Son, ¿por qué no puedo hacer una cosa distinta a lo que la ley me dice? Ese es el primer problema. Y hay ejemplos descarnados, luego diré alguno. Y en segundo lugar, Dios mío, que se van a matar. Los dos problemas principales son a quién se lo dejo y sobre todo si puedo desigualar, porque si uno quiere igualar no hay problema, si la libertad está también para hacer eso. Pero la pregunta es, ¿tengo libertad para desigualar? Poca. Y sí que también se puede abordar el asunto de la partición. Muchas familias terminan cuando empiezan las particiones. Muchas, desgraciadamente muchas. Porque siempre uno piensa que el otro tiene lo mejor. Habiendo o no habiendo. Porque en la mayor parte de las ocasiones las relaciones familiares tienen este sesgo. En la mayor parte de las ocasiones las relaciones familiares lo que está en juego no es solo cuánto, sino está en juego quién. Está en juego el fuero y no el huevo. Y mi cuñada no pasa por encima de mí y mi hermano no me hace esto, ¿no? Y esa es así como funcionan las relaciones familiares, desafortunadamente. Los muchos conflictos que se suscitan. Bien, el testamento, por tanto, es el acto mediante el que podemos ordenar, en contemplación a nuestra muerte, cuál será el destino de los bienes, designando sucesores. Entre nosotros se distingue entre heredero, que es un título más o menos universal, que aborda y abarca cualquier circunstancia, y lo que sería el legatario, que es un título singular. Los legatarios típicamente reciben bienes concretos, ojo, o deudas concretas. El heredero típicamente es el que asume, podríamos decir, la condición jurídica plena de su causante, ocupa su lugar enteramente, y lo ocupa todo, en todo su sentido, de manera que ocupa tanto las posiciones activas como pasivas, tanto los derechos como las deudas. Si el heredero quiere eludir el pago de esas deudas hereditarias, solo le cabe aceptar, como se llama, a beneficio de inventario. En definitiva, lo que significa esto de aceptar a beneficio de inventario es, si hay saldo me lo das, y si no hay saldo, pues allá películas, ¿no? O allá los sevillanos. La aceptación a beneficio de inventario significa que el heredero no asume las deudas del causante, porque se acepta pura y simplemente, es tan deudor de los acreedores de su causante como deudor de los suyos, y responde no solo con los bienes que ha adquirido con ocasión de la muerte de su causante, sino también con sus bienes propios.
En estos tiempos que corren últimamente, ha habido no pocas repudiaciones de las herencias. ¿Por qué razón? Por una razón doble. Una, porque ha muerto gente, ha muerto muchas personas que se encontraban en situación de insolvencia, es decir, que debían más de lo que tenían, y porque, en segundo lugar, muchas de las herencias en la parte del haber, es decir, en los bienes y derechos de la herencia, eran invendibles, porque el mercado no permitía absorber esos bienes. Con lo cual, los herederos no tenían ni capacidad ni para pagar los impuestos, con lo cual lo mejor que podían hacer era repudiar la herencia. De hecho, supletoriamente, en las herencias repudiadas, termina sucediendo el Estado, pues en no pocas ocasiones la agencia tributaria, que es la que sucede, ha terminado siendo heredera. Bien, se puede designar, por tanto, heredero o legatario, ¿no?, que son cuestiones de orden técnico que se refieren al título universal, un conjunto de bienes y derechos, o sin designación ni de bienes ni de derechos. Nombro heredero a mi hijo Juan, ¿no? Basta con eso. O también se pueden fijar en los legados bienes concretos, ¿no? Lego, o en pago de su legítima, lego a mi hija Carmen, así es como se llaman mis hijos, yo tengo dos, adiós, bueno, que sepa. Vamos, sí, dos. Bueno, estaría malísima, si no lo sé. Lego a mi hija Carmen en pago de mi legítima 200 o 3.000 acciones de Telefónica, a título singular, por tanto. En el testamento podemos fijar cargas, limitaciones y hacer también toda clase de previsiones de futuro. No olvidemos que cuando nosotros otorgamos el testamento estamos vivos y cuando muramos puede que haya pasado un importante periodo de tiempo entre que testamos y hemos muerto. O puede que, una vez que hayamos muerto, queramos que sigan sucediendo cosas y podamos disponer sobre esas cosas. Por ejemplo, yo digo, yo quiero que mis sobrinos estudien y les voy a beneficiar, pero les voy a obligar a que, si quieren adquirir ciertos bienes, tengan que estudiar. O una vez que mi sobrino tal logre un grado X universitario, entonces tendrá tal porción de mi patrimonio, ¿no? Es decir, podemos hacer previsiones variadas. O también podemos contemplar el hecho de que a quien nombremos heredero pueda fallecer o pueda no aceptar, ¿no?, las sustituciones. O podemos incluso tratar de encadenar disposiciones. Y yo quiero que este patrimonio siga en mi familia por lo menos otra generación más. No solo la que yo destino, sino otra más, las sustituciones fideicomisarias. Hay un amplio margen para tomar decisiones, tanto prever situaciones futuras más o menos inciertas, como para tomar decisiones sobre la cuestión. El problema principal no es cuál es ese amplísimo contenido imaginable del testamento, sino cuáles son las reglas o cuáles son los límites en los que el testador se mueve a la hora de decidir. El límite más importante es, sin ninguna duda, las legítimas. Solo hay legítimas si uno está casado, o tiene hijos o nietos, o tiene padres. Si uno no tiene padres, ni está casado, ni tiene hijos, hace lo que quiere. No tiene ninguna limitación de ninguna clase. Es decir, solo si hay padres o abuelos, ascendientes en general, descendientes, hijos o nietos, o bisnietos, o cónyuge. En cualquiera de los otros supuestos hay libertad plena. Fíjense que no he mencionado a quien vive con otra persona sin estar casado. Los que no están casados entre sí. Esto sucede, hay un grupo social no menor, y alguno de ustedes a lo mejor lo conoce, en el que son personas que por convicciones morales se casarían, pero con pérdida de las pensiones de viudedad. Y viven juntos sin estar casados. Son
a todos los efectos sociales matrimonio? Bien, pues desde el punto de vista sucesorio son lo que el Código Civil llama un extraño. Es decir, no tiene la relación de parentesco de la que deriva la legítima. Las legítimas solo derivan, como digo, de ser cónyuge, ser descendientes o ser ascendientes. Es un sistema un poco complicado de porciones según que haya unos u otros o que entren en combinación. Que solo tengo hijos o nietos, o hijos y nietos, o solo nietos, puesto que mis hijos pueden haber premuerto. 2/3 de mi haber hereditario no puedo disponer de él. 2/3. Que tengo hijos y mujer, pues de esos 2/3, sobre uno de los tercios, el que se llama de mejora, el cónyuge tiene el derecho de usufructo. El cónyuge siempre, la legítima del cónyuge siempre es en usufructo. El usufructo que es siempre un derecho temporal, vitalicio, pero temporal. Y un derecho a usar y disfrutar, que tiene un contenido económico bastante menor, no de disfrute, pero sí económicamente bastante menor que el derecho de propiedad. Bien, como digo, si concurre el cónyuge, si sobrevive el cónyuge y los hijos o nietos, 2/3 para hijos o nietos, y el cónyuge 1/3 sobre el tercio de mejora, grava el tercio de mejora con usufructo. Con lo cual, los hijos o nietos, imaginamos que tuviera solo un hijo, el hijo recibe 2/3 de la herencia, uno de los tercios en nuda propiedad, y es nuda porque le han quitado todo lo bueno, ¿no?, la facultad de usar y disfrutar, y por eso está desnudo, ¿no? Y su madre, eventualmente el cónyuge, al menos el cónyuge de su padre, o del causante, 1/3 en usufructo. Si no hay hijos y si hay cónyuge, el cónyuge tiene derecho a la mitad de la herencia en usufructo, la mitad. Y por último puede suceder, y esto sucede en ocasiones, que haya ascendientes. Son excluyentes entre sí, me explico, es decir, si hay descendientes, no hay cuestión de ascendientes. Los únicos que son compatibles y concurrentes, o que pueden ser concurrentes entre sí, son descendientes con cónyuge o ascendientes con cónyuge. Es decir, la viuda y los suegros tienen que entenderse, o la viuda y los hijos tienen que entenderse. No cabe que los abuelos con los nietos, no. Esos son excluyentes entre sí. No hay legítima de ascendientes, sí hay de descendientes. Sí que puede suceder, y sucede, pues que un hijo muera joven, desafortunadamente, y que hereden los padres. La legítima de los padres es de la mitad. Y si estuviera casado, esto da lugar a bastantes guerras, y si estuviera casado, 1/3 le correspondería al cónyuge sobre ese haber. Bien, como vemos, por tanto, habiendo hijos y descendientes, fundamentalmente, las posibilidades de decidir libremente son muy escasas. Son de 3/3 en los que podemos dividir el haber, de un solo tercio, que justamente por eso se llama de libre disposición. El régimen de restricción de esta libertad de decisión, cuando hay sobre todo hijos y descendientes, hijos o descendientes, el régimen tiene muchas más, o tiene algunas garantías que refuerzan esa posición. Y me explico. Podemos decir, bueno, llegado al punto de que sé que con ocasión de mi fallecimiento 2/3 necesariamente deben ir a mis hijos, a todos ellos por igual, en principio, salvo lo que diré ahora de la mejora, queriendo como quiero favorecer a uno de ellos, voy en vida a donarle bienes.
Hay una regla que se puede formular muy sencillamente. Nadie puede dar en vida más de lo que pudiera dar en muerte. ¿Cuánto de más le puedo dar a un hijo? Yo le puedo dar, pues imaginemos que tengo 3 hijos, ¿no? Voy a tener 3 hijas, como las de Elena, ¿no? Que ninguna era buena. Tengo 3 hijas, ¿no? Y quiero favorecer a una de ellas. ¿Cuál es el sistema? El sistema, desde el punto de vista sucesorio, sería, para las 3 hijas, necesariamente 2/3, de los cuales, uno de ellos, usted puede atribuir específicamente a una de sus hijas, mejorando. Es decir, del primer tercio dividimos en tercios, 1/9, ¿no? Y luego del tercio de mejora se puede atribuir a uno de los hijos, a una de las hijas en mi caso. Y luego del tercio libre disposición, que es el que me queda vacante, libre, que puedo decidir sin que la ley me imponga nada, puedo dárselo también a una de mis hijas. Luego a una hija podría ser 3/9 más 3/9 más 1/9, 7/9, ¿no? Hasta ahí llega el margen. Ojo, siempre que quiera favorecer a una de mis hijas. La mejora, y esto es importante, porque en muchas ocasiones los hijos, cuando uno fallece, ya no están en edad de merecer, podríamos decir, se les ha pasado el arroz, ¿no? Podemos querer favorecer a nietos. Bien, la mejora puede darse íntegramente a los nietos. Puedo, por tanto, tengo un nieto favorito, el nieto que es el único que me sigue, ¿no? Y mis 3 hijas. A mis 3 hijas la legítima estricta, 1/9 a cada una, el tercio de mejora íntegro para mi nieto y el de libre disposición, como puedo hacer con él lo que quiera, también para mi nieto. Luego mi nieto tendría 6/9 y cada una de mis hijas 1/9. Ese es el resultado que puede obtenerse. En cualquier caso, como digo, en cualquier caso, no se puede dar, que era el asunto que quería plantear, no se puede dar en vida más de lo que se pudiera dar en muerte. Es decir, si yo quiero favorecer por encima de lo que debería recibir mi legitimario, quiero favorecerle en vida, podrán el resto de legitimarios, una vez que fallezca, reducir tales donaciones. Lo llaman los juristas por inoficiosas. Es decir, no puede dar usted más de lo que le hubiera podido dar en virtud del testamento. Si a una de sus hijas le puede dar como máximo 7/9, 7/9, si le dona en vida más de 7/9, se puede reducir. Y en cualquier caso, los bienes dados en vida a los hijos, hay que computarlos al tiempo del fallecimiento para saber qué es lo que teníamos. Me explico. Que también influyen las legítimas. Otra garantía de las legítimas, que lo habrán oído, el asunto de la colación. Yo tengo un patrimonio al tiempo de mi muerte, y además de ese patrimonio, pongamos que son 100, he hecho donaciones a favor de mis hijos durante mi vida, pongamos que son 50. Para saber cuál es la legítima, cómo dividimos esos tercios, sumamos lo que tengo con lo que doné en vida. Y digo, tengo 150, lo que tengo que dividir son 150. Hay quien ya ha recibido lo suyo en vida, y a eso lo imputaremos. Pero si recibe más de lo que le correspondiera, hay que reducirlo, tiene que compensar a los demás. Es decir, el sistema de las legítimas no está solo pensado para reducir la libertad del testador al tiempo de que fallezca, sino también refiriéndose a todos los hechos de favorecimiento, tanto a legitimarios como a extraños, que hubiera podido realizar en vida. Me explico. Caso que sucede, porque sucede, es que las relaciones personales son muy complicadas, ¿verdad? Suelen ser los hombres
segundas nupcias. Desorden total. Fiesta sin límite. Enriquecimiento total de la familia de la segunda esposa. Empobrecimiento y abandono de los hijos de la primera. Esto pasa, no me lo estoy inventando, ya quisiera inventármelo, pero no, es imposible. En materia familiar es imposible inventarse nada, ya está inventado. Y si es horrible, aparece en los tribunales. Bien, puede que haya favorecimiento a perfectos extraños. Y esos perfectos extraños solo le puedo dar. ¿Qué le puedo dar a un extraño cuando yo fallezco si tengo hijos? 1/3 de lo mío, que es lo que me deja mi libertad de disposición. Si yo favorezco a un extraño en más de 1/3, puedo pedir que se reduzca lo que recibió. Por tanto, las legítimas no solo tienen garantías para el hecho del fallecimiento, sino también respecto a actos a título gratuito, a donaciones, para entendernos, realizadas en vida, que hay que hacer sumas ideales para saber qué debe repartirse, ¿no? ¿Qué debe repartirse? Como he dicho, un margen en esta poca libertad que se tiene cuando hay descendientes es la posibilidad de mejorar. Pero claro, la mejora tiene sentido en aquellas épocas en las que se tenían varios hijos, sobre todo muchos. Pero ahora no se tienen muchos hijos. Es más, ahora hay quien tiene uno, ¿no? Muchos. Hay muchas familias de un solo hijo. Luego, ¿a quién voy a mejorar si no tengo a nadie a quien mejorar? Mi hijo no se casa nunca, no se sabe cuándo se va a casar este muchacho, ¿no? No tengo nietos. Con lo cual, la mejora podía tener sentido, tiene sentido, cuando hay, para evitar el excesivo fraccionamiento de nuestra riqueza y procurar que se refunda en uno, ¿no? Que se encuentre en especial situación de necesidad. Pero cuando hay muchos, porque cuando son varios los hijos, es cuando se produce más fraccionamiento, ¿no? Mucho más fraccionamiento, de manera que la mejora tiene sentido ahí. Por tanto, legítima, como digo, de descendientes, cónyuge y ascendientes, que es una porción necesaria que está rodeada de garantías, de las inoficiosidades, de las donaciones o de las colaciones o imputaciones, ¿no? O de las donaciones o imputaciones. Bien, por último, como dije, tercera parte de esta exposición sobre la libertad del testador y sus límites. Hay ciertos mecanismos que nos permiten un espacio de libertad. Es posible que si tengo 2 hijos, o si tengo un hijo, mi hijo no tenga relaciones afectivas conmigo. Es posible. No digo que me maltrate, no como una conducta positiva, sino como una conducta puramente negativa, ¿no? De ausencia de trato. Es posible que mi hijo no necesite de nada mi riqueza. Es posible que yo lo que quiera es dejárselo a Cáritas o a la fundación que me dé la gana. Es posible, por tanto, que haya razones que justifiquen que no tenga por qué ser mi hijo, haya razones, mi hijo el beneficiario de 2/3 de mi riqueza, o sencillamente que no quiera dejárselo, o sencillamente que no lo necesite. Porque hay hijos que no lo necesitan, y hay hijos que sí lo necesitan, y hay otros que no lo necesitan. Y yo puedo decidir desigualar, pero el margen de desigualar es estrecho, ¿no? El margen de desigualar es estrecho. ¿Qué medios ofrece el sistema para asegurar un cierto margen de libertad? Solo cuando hay pluralidad de descendientes, la mejora, al menos sobre 1/3, tengo cierto margen.
Una preocupación, hay otro margen de libertad, que es una construcción, en parte por obra de la jurisprudencia, que se ha terminado traduciendo en los textos legales, que es una preocupación continua que tiene que ver con el cónyuge que sobrevive. Ha cambiado y mucho la percepción social del cónyuge superviviente, el viudo o la viuda. La preocupación principal, o una de las grandes preocupaciones de muchos en el momento de otorgar testamento, no es tanto la situación de sus hijos, que como digo, suelen ser bastante talluditos cuando les llega el momento de heredar, como la situación de vejez extrema o de larga vejez y posible situación de necesidad o desamparo o dependencia del cónyuge que sobrevive. Y fíjense que el código, que las leyes de Castilla, y no digo ya las leyes de otros territorios españoles, en los que hay todavía menos derechos del cónyuge viudo, solo le atribuyen parcialmente 1/3 en usufructo. La preocupación principal es, yo quiero que quede de la mejor manera de las posibles. Entre nosotros hay que recordar que cuando fallece una persona que está casada con otra en régimen de gananciales, lo primero hay que liquidar el régimen de gananciales. Es posible que hayan construido entre sí durante todo su matrimonio un patrimonio juntos, pero también sucede que ese patrimonio puede que solo sea de uno de ellos. También puede suceder que solo sea de uno de ellos, ¿no? A veces uno se casa con una rica o con un rico, ¿no? Bien, la preocupación principal, como digo, es lograr, ¿no?, que buscar algún mecanismo para que quede en buena situación, al menos mientras sobreviva. La preocupación principal no es que mi esposa, cuando yo muera, pueda después decidir sobre lo mío cuando ella muera a su vez. No. A mí lo que más me importa es que mientras me sobreviva, viva bien. Eso es lo que me importa. Bien, para eso se idea un sistema que es la cautela Socini, que se produce cuando hay presencia de hijos o descendientes, hijos o nietos en el caso. Que significa lo siguiente: se puede, pero solamente puede hacerse de modo testamentario, es decir, si uno quiere hacerlo, tiene que otorgar testamento, a ser posible, notarial abierto, porque uno en casa puede hacerlo, pero uno en casa hace muchas tonterías, ¿no? Es mejor que alguien le aconseje. La cautela Socini, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente: se puede establecer que legarle todo el derecho de usufructo íntegro sobre todos los bienes que forman mi patrimonio. Lego a mi cónyuge todos los bienes, en usufructo, todos los bienes que forman parte de mi patrimonio. Dirán inmediatamente, pero eso no casa con lo que nos acaba de decir respecto a las legítimas de los descendientes, que solamente podían ser afectados en 1/3. ¿Y qué ocurre con el otro tercio que parece que está libre? Bien, se pone como condición: si cualquiera de los descendientes impugnare esta atribución, le dejo con la legítima estricta. Dicho de otra manera, tengo 3 hijas y no hago ninguna distinción entre ellas, con lo cual ellas serán, en realidad, titulares de 1/3 de la herencia, ¿verdad? Cada una de 1/3. Es verdad que respecto a uno de los tercios soportan el gravamen de la herencia de su madre. Bien, ¿qué significa esto de la cautela Socini? La cautela Socini significa lo siguiente: si cualquiera de mis hijas impugna esa disposición testamentaria, le va a quedar 1/9. Tienes 3/9 y tienes que soportar el usufructo sobre tus 3/9. Y si impugnas para decir que tu madre solo tiene derecho a sobre 1 de los 9, 1 de los 9 es lo que vas a tener. La cautela Socini, por tanto, es un mecanismo que protege al cónyuge superviviente mediante, ¿no?, el incentivo
al heredero de no impugnar. Porque si impugnara, tendrá razón, por lo que hemos dicho. Razón tiene. Pero tiene solo esa razón. Se queda con lo mínimo, la legítima estricta, la parte que le corresponde por legítima estricta, que si tengo 3 hijas es 1/9, ¿no? Otro mecanismo que se puede emplear y que se recurre con cierta frecuencia y que en ocasiones las entidades bancarias inspiran a propósitos más o menos elusivos, ¿no? Porque a veces tenemos un hijo, a veces hay quien tiene un hijo al que detesta y le tiene que dejar 2/3, se resiste. O con el que no tiene ninguna relación, con el que le ha olvidado para siempre en una residencia, o que le ignora, o que le maltrata, o que le ha echado. Si leemos la jurisprudencia del Tribunal Supremo y no solo del Tribunal Supremo, veremos, podrían ustedes leer verdaderos horrores, ¿no? El repertorio de horrores es bastante importante, ¿no? No digo que esté generalizado, pero existen, ¿no? Bien, a través de los seguros de vida. El seguro de vida, en la disciplina de los seguros de vida, podemos nombrar beneficiario a quien queramos y no está sometido a las reglas sucesorias. O dicho de otra manera, puedo nombrar beneficiario a mi hijo predilecto, a mi nieto predilecto o a mi amante. Nada dice el derecho de sucesiones sobre los seguros de vida. Forman, como si dijéramos, un mundo por separado. Es más, desde el punto de vista tributario, también tienen un régimen de tributación distinto. No tributan en el impuesto de sucesiones, sino que tributan a posteriori como incremento de la renta respecto al beneficiario del seguro. ¿Qué sucede? Suceden 2 cosas. Primero, y hay que tenerlo presente, las primas del seguro, las primas que se van pagando del seguro, serán colacionables. Y me explico. Si yo nombro beneficiario de un seguro de vida a uno de mis hijos, pongamos por caso, o a mi amante, que no tengo, ya quisiera, pero no tengo. Finalmente, para el beneficiario, eso es un enriquecimiento sin contraprestación ninguna, ¿estamos de acuerdo? Es un enriquecimiento puramente gratuito, nada hecho por merecerlo, más allá de que yo le haya designado. Luego, es gratuito. Se enriquece sin ningún sacrificio. ¿Qué es lo que nos dice? El derecho de sucesiones no entra a la designación de beneficiarios. Podemos transformar toda nuestra riqueza en dinero y constituir seguros de vida y nombrar como beneficiarios a sujetos que no sean nuestros legitimarios. Y es posible. Pero las primas, eventualmente, las primas pagadas pueden considerarse colacionables, o mejor, se consideran colacionables. Primer asunto. Segundo asunto, en muchas ocasiones se fijan como seguros de vida productos que no son tal. Esos seguros de prima única que celebra una persona de 85 años. A ver, ¿cómo se va a celebrar un seguro de vida con prima única y llamarlo seguro de verdad? Entonces, puede suceder que si se opta por ese tipo de productos, cuando se produzca el fallecimiento, los herederos legitimarios que han visto cómo el beneficiario, un extraño o uno de los hijos, se ve enriquecido sobremanera por ese seguro entre comillas, lo impugnen y consideren que es un falso seguro y que es lo que es una donación en vida, o mejor, una donación para el caso de muerte, ¿no? Porque ahí no hay riesgo ninguno, ¿no? Ahí no hay riesgo ninguno porque la prima es única, fundamentalmente, y por las edades en las que se celebra. Bien, los seguros es un mecanismo. El último mecanismo en el que tenemos cierto margen, cierta libertad, y termino en breve, es el mecanismo de las causas de desheredación. Si leemos lo que dicen las normas sobre en qué casos podemos desheredar a un legitimario, privarle de su condición de derecho, mejor, privarle del derecho a una porción de la herencia, pues veremos que son son muy estrictas y son muy graves, son de las conductas más graves. El Tribunal Supremo
consciente de que la realidad social ha variado, acepta entre las causas de desheredación, con una interpretación amplia de una de ellas, que se refiere al maltrato físico, que realmente debería ser un maltrato físico que condujera a una sentencia penal. Considera también el maltrato psicológico, es decir, considera, podríamos decir, el desafecto patente y continuado. Bien, es verdad que se ha planteado pocas veces, pero esa interpretación amplia permitiría cierto margen para al menos intentar defender la posibilidad de desheredar a hijos cuando falta, como digo, el nexo de solidaridad, existencia, vínculo afectivo que parece es en el que descansa o deberían descansar o descansan ahora las relaciones familiares y lo que justifica en buena medida la legítima, ¿no? La legítima o las legítimas se entienden que son, su fundamento es estrictamente familiar, porque tiene que haber una solidaridad entre generaciones. Bien, la solidaridad entre generaciones tiene que descansar también en razones no afectivas y a ser posible en solidaridad, la solidaridad siempre es recíproca, ¿no? Entonces el abandono de uno no puede permitirle, ¿no?, el que siendo un hijo único, por ejemplo, ¿no? Yo he visto casos, ¿no?, de hijo único que no sabe nada de su padre y cuando llega la hora de la muerte allí está el primero a cobrar lo que tiene derecho, ¿no? Bien, para conseguir eludir este asunto de las legítimas. Bien, de esta manera termino diciendo que el sistema castellano de legítimas reduce sustancialmente la libertad de cada cual para decidir sobre lo suyo, lo reduce también cuando puede perseguir como un fin lícito proteger al cónyuge que sobrevive y que posiblemente sea más razonable optar por un sistema de mayor libertad. La mayor libertad no compromete a que cada cual pueda optar por igualar o incluso que opte por una solución que no es ningún disparate. Si uno no tiene nada que decir, es decir, si quiere tratar a todos sus hijos por igual y le vale con que su esposa se quede con el tercio, si la tiene, o su esposo, si lo tiene, con el tercio en usufructo, que no teste. ¿Para qué? Que no haga testamento. ¿Para qué? Hacer testamento es para simplificar algo. Tampoco es tan costoso en el que no haya testamento, se declara en un decir amén la sucesión sin testamento. Es conveniente si uno tiene decisiones positivas que tomar. Por ejemplo, la protección específica del cónyuge, o porque pretende desigualar, o porque pretende anticipar la partición, o confiar en un tercero que proceda a la partición de modo dirimente. Solo en los casos, en el otro supuesto, en la sucesión intestada, si yo muero sin testamento, heredan mis hijos por partes iguales. No hay cuestión, heredarán mis hijos por partes iguales. Y si tengo esposa, mi esposa en el tercio. Se acabó, ¿no? Con lo cual, el tener más libertad no significa que uno no pueda seguir igualando. Es decir, hay muchos que deciden igualar, ¿no? Muchos que deciden igualar, pese a que las situaciones de necesidad sean distintas, las situaciones de asistencia, los vínculos afectivos, pero también son conocedores de la naturaleza humana y saben que si desigualan, posiblemente generen un innecesario conflicto entre los que les sobrevivan, ¿no? En particular entre los hermanos entre sí. Y un padre, pues siempre quiere que los hermanos pues tengan una relación más o menos razonable. Y he terminado. Si me quieren preguntar alguna cosa, que estoy para lo que quieran. Los extranjeros en España, ahora hay un reglamento de la Unión Europea, que es el reglamento de sucesiones, que dice una cosa muy preocupante para ellos, y es que el lugar de la residencia es el que determina el derecho de sucesiones.
y entonces, por ejemplo, si en Salamanca vive un inglés, no, su sucesión no se gobierna por el derecho inglés, sino por el derecho de Castilla. Entre nosotros no. Entre nosotros, como he dicho, la vecindad civil nos acompaña, da igual en el lugar de España en el que estemos, que somos de la vecindad civil que corresponda. Si nosotros residimos en cualquier estado de la Unión Europea, el derecho que resulta aplicable, salvo que en testamento digamos otra cosa, es el del lugar en el que residamos. Es decir, uno vive emigrado en Francia y viene a pasar aquí las vacaciones y muere aquí y piensa que va a heredar sus hijos conforme al derecho español. No. Si no ha otorgado testamento y ha advertido que quiere someterse al derecho español, se somete al derecho francés. Un emigrante, que aquí en Salamanca, por ejemplo, hay mucha gente, vamos, que todavía siguen, que mantiene la residencia en los países a los que emigraron, Alemania, Francia, Bélgica, fundamentalmente, ¿no?, aquí. Y si fallecieran sin hacer lo que se llama la professio iuris, o sea, elegir que el derecho de mi sucesión sea el derecho de Castilla, en este caso, de mi vecindad civil, se abriría la sucesión conforme al derecho belga, conforme al derecho alemán o conforme al derecho francés. Igualmente para los suecos que viven en Baleares. Se pueden llevarle el susto de que, si no han otorgado testamento, que los ingleses están llevando unos sustos muy importantes, porque en Inglaterra hay una libertad total. Inglaterra es de libertad total, no Escocia, ¿no? Escocia se parece bastante a Castilla. ¿Será porque somos católicos los dos? Yo creo que sí. Del impuesto de sucesiones en Castilla y León. Pues en las exenciones, es decir, en los mínimos exentos han aumentado, yo creo que ha aumentado unos, no sé si son 30 o 50.000 euros en descendientes. Es decir, el régimen tributario lleva el siguiente sistema: cuanto más lejos estás del causante, más es el impuesto y menos son las exenciones. Cuanto más cerca está el del causante, menos es el gravamen y más las exenciones. Y luego, si eres rico, peor que si eres pobre, como es lógico, ¿no? Es decir, también se tiene en cuenta el patrimonio del que recibe, ¿no? Y entonces las exenciones o las exenciones para los descendientes, que yo recuerde, han variado de 190, no sé si son 240.000 euros ahora. Eran 190.000 por sucesor, y ahora yo creo que son 240, creo recordar, ¿eh? No estoy muy seguro. 300.000 ahora. Bueno, entonces ahí podríamos hablar largo y tendido de por qué hay una discusión muy importante sobre el impuesto de sucesiones, que no es una discusión que se refiere en exclusiva a la diversidad territorial, es decir, porque uno se muere en La Guardia, que está como a 2 metros, ¿verdad?, del País Vasco, y parece que te pasan paga muchísimo y otro no paga nada, en fin. En la parte de la desigualdad territorial, que puede ser un argumento, ¿no?, sobre la participación de todos en la transmisión de la riqueza, tampoco. Pues como digo, cuanto más lejos, más caro, pero es que para calcular la cuota, para calcular el tipo, tiene que verse primero el grado de parentesco. Hay unas escalas, si entra a la página web de la Junta de Castilla y León es muy fácil, se puede hacer cualquier hipótesis. Y entonces depende del grado de parentesco, pero también depende del patrimonio preexistente del heredero. El sobrino es rico, paga más impuestos todavía. Paga por ser sobrino un impuesto mucho mayor que por ser hijo, nieto o cónyuge, desde luego, o ascendiente. Y por ser extraño se paga todavía más, es decir, el amante que decía yo pagaría más. Pero el sobrino dependería, el cálculo no me lo sé, pero vamos, más de un tercio seguro, ¿eh? Más de un tercio de lo que reciba seguro. Más o menos cuando estamos hablando de cuando hay dinero, claro, quiero decir, cuando
Porque el derecho de sucesiones no es para pobres, ¿no? Bueno, el derecho civil no es para pobres. Vamos a ver, es legal, tienes una cantidad de dinero en el banco y tienes 3 hijos. Sí. Y antes de morir, sacas esa cantidad de dinero y se la das a 2 hijos. ¿Eso puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? A ver, como decía el otro, poder se puede, deber ya legal. veremos, ¿no? Fórmula que se utiliza con cierta frecuencia para beneficiar a algunos hijos, siendo perfectamente legítima. Se abre una cuenta en contitularidad, con codisposición, y entonces en principio se presume que los fondos son titularidad por mitades. Luego, si yo tengo una cuenta abierta, por ejemplo, en la que hay fondos cuantiosos con mi madre, yo no tengo madre desde hace 30 años, ojalá, pues la mitad, cuando ella falleciera, la mitad sería mío, no a título sucesorio, sino mío. Y respecto a la otra mitad, se abriría la sucesión, formaría parte de su caudal. Si hace eso, es decir, si se sacan fondos, eso es una donación manual. Es decir, cuando uno da dinero a otro a cambio de nada, está regalándoselo, ¿estamos de acuerdo? Luego sería una donación. Y si el hermano no favorecido reclamara su colación, debería ser colacionado y computado en el conjunto. Es decir, se computaría ¿qué tenía la madre fallecida? 100 más los 90.000 euros que sacó, eso es lo que hay que repartir. Y si a ti te han dado 90.000, te han dado más de lo que te tocaba. ¿Me explico? Pues lo que le estoy diciendo. Sería, vamos a ver, poderse se puede. ¿Qué haría yo si quisiera hacer eso? Vamos a ver. ¿Qué haría yo si quisiera hacer eso sin correr especiales riesgos de que el hijo no favorecido, los hijos no favorecidos pudieran atacarlo con éxito? Constituir con mis hijos cuentas indistintas. Porque tendría que ser el hijo no favorecido el que acreditara que esas cuentas indistintas en realidad suponen una atribución gratuita. Lo tiene más difícil. Lo tiene más difícil. Espera, toma. ¿Qué es más interesante? Lo que tengas, dejarlo en herencia, en testamento, o bien hacer una donación en vida. Depende, porque vamos a ver, el impuesto de donaciones y el de sucesiones, el tipo es el mismo. Lo único que se puede hacer es diferir. Puede hacerse, por ejemplo, lo siguiente. Porque yo no invito a nadie a regalar nada a nadie. ¿Por qué? Porque la vida da muchas vueltas. Entonces, le puede hacer lo siguiente. Puede donarle el usufructo, o sea, la nuda propiedad, y reservarse usted el usufructo con facultad de disposición. Eso le deja toda la rentabilidad del bien hasta su fallecimiento y luego se consolidará su posición. ¿Eso qué hace? Que le difiere el impuesto a él, al favorecido, al momento de su fallecimiento. ¿Vale? Imaginemos que es usted la que quiere hacerlo a favor. Vamos a ponerla de ejemplo, no la quiero matar, por ahora. Digo, pues que entonces eso le difiere el impuesto al tiempo del fallecimiento y hay que pagar poco ahora. Y evidentemente paga el que recibe, que es el que se ve enriquecido, ¿no? Paga el donatario, pero lo que yo digo, que ha recibido algo, ¿no? Que paga poco porque el usufructo, la nuda propiedad está muy poco valorada. Es decir, lo que se reserva, para entendernos en valor, sería un 80-20. Lo que se reserva de valor sería un 80 y lo que recibe el donatario nudo propietario sería un 20 del valor. Entonces va a pagar poco, salvo que hablemos de un patrimonio muy cuantioso, pero si hablamos de un patrimonio cuantioso, pues anchas Castilla, ¿no? Que pague. ¿No? Ellos pagan menos. Cuanto más fraccionado esté, menos. Obviamente. Perdón.
Cuanto Perdón. más fraccionado esté, obviamente, el asunto es que los hermanos, respecto a los sobrinos, el sobrino es un grado más que el hermano, y entonces el sobrino tiene tributa, tiene un tipo algo mayor que el hermano. Hermanos y sobrinos, no lo sé. Me ha pillado, que no lo sé. Perdón. ¿Ya? Perdón, en definitiva tiene que haber una sentencia por vía penal ejecutoriada cuando hay maltrato físico para desheredar al hijo. No, tiene que haber un maltrato de obra que tiene que estar constatado, claro, a través de una sentencia judicial. O sea, por la mera voluntad del testador no puede decir lo desheredo. Sí, se puede desheredar, es perfectamente posible desheredar. Desheredas incluso aún sin razón, que se llama la desheredación injusta o sin causa. Ya. Y entonces será el desheredado injustamente el que tiene que impugnar y negar la existencia de esa causa. Pero los que defiendan que efectivamente esa desheredación tiene razón, tienen que acreditar que concurre ese supuesto. ¿Qué es lo que he dicho? Que hay desde hace poco, porque esto es desde hace, pues yo no sé si fue en el año 2014, no sé si fue en 2014, pues el Tribunal Supremo, que son todos señores ya de edad, que es que las cosas hay que explicarlas todas, ¿verdad? Son señores ya de edad, pues entienden que es una causa de desheredación aceptable el maltrato psíquico sin necesidad de acreditar sentencia penal, porque es que si no, claro, nos conducía a una situación en la que prácticamente para desheredar es que te tenían que haber matado, o pegado una paliza, o ¿no? Entonces, a lo que me refería yo del abandono, la falta de relación, ¿no? Eso, por ejemplo, en materia de indemnizaciones por causa de muerte, con ocasión de un accidente de tráfico, en muchas ocasiones se ha visto la jurisprudencia, porque ahí las indemnizaciones derivan no de ser hijo, sino de ser dañado. Entonces había quien llegaba y decía, yo soy el hijo del que ha atropellado, ¿no? Bueno, pero no eres dañado, porque no tenías ninguna relación con él, ninguna dependencia, ni nada. El daño deriva de si hay una relación de la que derive. Bien, pues trasladar, podríamos decir, esa idea al ámbito de las causas de desheredación. Hay causas de indignidad y de desheredación, que son iguales, pero como he dicho, son gravísimas. Si lo miramos en el Código, son muy graves. ¿En los matrimonios con separación de bienes hay derecho a legítima? Totalmente. No depende del régimen económico matrimonial. Hay la misma cuestión. Lo que no hay es entre los que no están casados entre sí. Que además, la no casada o el no casado es entendido como un perfecto extraño, a efectos tributarios también. Al lugar de Cobra pensión de viudedad, ¿verdad? Se puede acreditar, tal y cual pascual, pero no cobra, no tiene derecho a la herencia. Al lugar de lo que está diciendo, ¿en qué lugar queda la pareja de hecho en este tipo jurídico? En el derecho de Castilla, en ningún lugar. Derecho catalán, por ejemplo, sí. En el derecho aragonés, que yo recuerde, el derecho vasco. Bueno, el derecho vasco no existe, existe derecho de una parte de Vizcaya, la más pequeña, no la parte importante, es decir, Bilbao y todo el Gran Bilbao, lo que entendemos por el Gran Bilbao, es derecho de Castilla. Una pequeña parte de Álava son los únicos que tienen. La parte rural, podríamos decir, de Vizcaya y Llodio y Amurrio. Si conocen Álava, dos pueblos, el pueblo más grande de Álava, que creo que es Llodio, ¿no? Y Amurrio, pero el resto no. La tierra llana, que se llama. Pero en el derecho es una discusión que hay, si debía reconocerse o no derechos sucesorios al conviviente de hecho, ¿no? Pero a fecha de hoy no tienen derecho sucesorio alguno. Este es otro asunto. En general, la gente que no se casa no sabe lo que espera una vez que se mueren o le pasa cualquier cosa. Son bastante inconscientes. Y es que si casarse es un seguro. Desde el punto de vista jurídico está claro. Y cuando uno de los convivientes está en situación de dependencia respecto al otro, es absurdo no casarse. Es el peor consejo que se le puede dar a alguien es no te cases. O sea, que si te vas a vivir con él, cásate. Vamos, desde el punto de vista de la protección, no de la cuestión de otra clase.